ese síntoma que llevas tiempo ignorando no fuera un enemigo, sino un mensaje? ¿Y si tu cuerpo estuviera intentando decirte algo importante? En este vídeo vamos a explorar cómo la biodescodificación interpreta la relación entre las emociones y el cuerpo, y por qué este enfoque despierta tanto interés como debate. Para ello nos acompaña José Miguel Moreno Raya, terapeuta multidisciplinar con más de 10 años de experiencia. Está especializado en biodescodificación, PNL, hipnosis, regresión en vidas pasadas, entre otros muchos tipos de terapia. A lo largo de su trayectoria ha impartido formaciones, talleres y conferencias por toda Andalucía, acompañado a cientos de personas en su proceso de crecimiento personal. Además, hoy nos presenta su método ROL, reprogramación y orientación laboral, diseñado para ayudar a profesionales y a trabajadores empresarios a identificar bloqueos invisibles y patrones inconscientes que pueden estar limitando su desarrollo profesional, el liderazgo y los ingresos o evolución de sus proyectos. Como parte de este proyecto, José Miguel está ofreciendo un número limitado de sesiones de diagnóstico gratuitas, en las que analizará casos concretos para detectar el patrón que podría estar condicionando la situación laboral de cada persona. Si sientes que esto puede ayudarte o conoces a alguien que le puede interesar, te dejamos el enlace para solicitar tu diagnóstico gratuito en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas tardes, José Miguel. Bienvenido a mi programa. Bienvenido. Son muchos años ya que te conozco y es un placer tenerte aquí para tratar el tema de las emociones a través de la biodescodificación y a través del método ROL, que después más adelante nos contarás qué es lo que es. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana. Pues nada, un placer estar aquí, que me hayas invitado a poder estar durante este tiempito para poder expresar lo que es la biodescodificación y en este caso el método ROL, que como verás, es muy, como tu audiencia verá que es muy interesante y que está muy dirigido al tema laboral y empresarial. Gracias. Antes de nada de dedicarnos a entrar en ese método que has desarrollado, que me parece interesantísimo y es otra manera de ver la biodescodificación, que ya le digo a las personas que nos están viendo que lo vamos a desarrollar. ¿Qué significa realmente que el cuerpo nos habla? ¿Qué significa? Pues realmente lo que significa básicamente es que todo aquel conflicto que emocionalmente nos ha resuelto, al final, digamos, la manera en la que podemos darnos cuenta exactamente a nivel consciente que es lo que lo está provocando es con una sintomatología, con una enfermedad en el cuerpo físico. Si te das cuenta, en biodescodificación, cada parte del cuerpo, digamos, se biodescodifica y se establece una relación de lo que es esa parte del cuerpo con el conflicto emocional no resuelto. Esto es una generalidad, lógicamente, porque no siempre se puede coger al pie de la letra, pero sí es verdad que tiene una cierta ventaja para poder identificar qué es aquello que te está interfiriendo a nivel físico y de dónde procede el conflicto que a nivel emocional no lo resolviste, o bien porque no pudiste resolverlo, no quisiste resolverlo, o básicamente porque no sabías cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando a nivel mental, lógicamente, no eres consciente, pero el inconsciente, digamos que lo que hace es aplicar, vincular y manifestar en el cuerpo físico una solución que es la enfermedad propiamente dicha. Y a través de ella biodescodificar, darte cuenta de dónde viene. ¿Y qué diferencia hay de la biodescodificación con otro tipo de terapias? Porque yo por lo menos que la he experimentado, la he vivido y la he trabajado, para mí es una herramienta muy eficaz de conocerse y de trabajar en uno mismo y en la espiritualidad. ¿Qué Sí. diferencia hay? A ver, la diferencia, yo creo que hay distintos métodos, distintas terapias, ¿no? La biodescodificación está enfocada básicamente a lo emocional, no a lo energético, vamos, no a lo espiritual, pero sí está más basado en lo emocional. ¿Por qué? Porque lo emocional es lo que realmente interfiere, como te he dicho antes, manifiesta en el cuerpo físico. Si hablamos de salud, lo importante desde la biodescodificación es resolver exactamente el origen emocional del conflicto para que sanes el cuerpo físico. En otras terapias se acogen a otros tipos
de fuentes o de objetivos que no tienen nada que ver con la biodescodificación o en parte tienen que ver, ¿no? Con respecto a la biodescodificación, ten en cuenta que se nutre de la hipnosis, se nutre de la PNL, ¿vale? Hay distintas, del transgeneracional, ¿vale? El proyecto sentido, distintas metodologías que están integradas dentro de la biodescodificación de Dr. Hammer, la nueva medicina germánica, ¿vale? También es importante indicarlo. Entonces, la biodescodificación básicamente lo que define es la emoción no resuelta o la emoción que está enquistada y no ha sido gestionada correctamente, provoca una sintomatología, hablando a nivel físico. ¿Qué ocurre? No solamente a nivel físico, también existen conflictos no resueltos que ha provocado una emoción, dolor y sufrimiento, miedo, injusticia, lo que sea, que pueden venir de tu embarazo, cuando estaba embarazada, cuando estaba en el vientre materno, o puede venir también del transgeneracional, de los ancestros. O sea que no solamente hablamos de biodescodificación con salud, básicamente, sino que también hablamos de conflictos vitales que tú repites por fidelidad al clan familiar, pero bueno, ahora sí que le hablamos más tranquilamente después, ¿vale? Uy, y precisamente entonces lo que me estás queriendo decir es que podemos enfermar con las emociones no resueltas, sea de individualmente hablando como persona, como energía que somos, o sea del transgeneracional. Fíjate que has dicho una cosa muy curiosa, que la biodescodificación todo tiene su raíz a través de la hipnosis, a través de la PNL, es decir, es como la ramita, el tronco del árbol de muchas ramas, ¿no? No sé si Claro, me he claro, expresado yo correctamente, pero claro. Al final la biodescodificación es un compendio de, digamos, de métodos, de metodología, que lo que ayudan es a complementarse unas con otras. ¿Para qué? Para un resultado, lógicamente. O sea, el transgeneracional, Anna Susenberg, como una de las que había, decíamos que definió el transgeneracional, Mark Fresher en el proyecto Sentido, la hipnosis, el hipnosis ericksoniana, ¿vale? Con Milton Erickson. O sea, se cogió, digamos, de esa disciplina lo mejor que la persona que lo creó, en este caso la biodescodificación, yo me formé con Christian Flecha, con el francés, cogió pues todo lo que, o sea, todo lo que era mejor supuestamente para un mejor resultado, y de ahí salió la biodescodificación, que después se ha cambiado en otra disciplina con Enrique Corbera, pero bueno, en principio, ya te digo, la biodescodificación tal como yo la conozco y como yo me he formado ha sido con Fletcher. es súper interesante. Yo creo que la biodescodificación, bueno, la biodescodificación o cualquier tipo de terapia, para el que la aprende, luego tiene que hacer dentro de una guía, de una base de lo que hay, de los estudios que hay, pero hacerlo personal, su trabajo, hacerlo Claro, suyo, de lo que claro, vibra con sus energías, ¿no? claro, Porque si no, entonces estaríamos repitiendo continuamente, y no evolucionaríamos, no mejoraríamos esas formas de trabajar. sí. Y en el caso, ¿cómo podemos empezar a escuchar las señales de nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta? Porque, dicho en teoría, las personas, todas tenemos en un momento dado una sintomatología, ya sea pues la falta de sueño, un dolor de cabeza repetitivo, un dolor de brazo, de espalda, pero ¿cómo podemos empezar a escuchar y a ampliar ese conocimiento hacia el mundo maravilloso que es la biodescodificación? A ver, bajo mi punto de vista, antes de que se provoca la sintomatología, siempre hay una falta de coherencia. O sea, emocionalmente no eres coherente con lo que piensas, lo que haces, con lo que sientes, ¿vale? Es importante darte cuenta de que cuando no estás, digamos, realizando aquello que tú sientes, como te he dicho, en esa falta de coherencia, al final, con el paso del tiempo, eso va a detonar de que tu cuerpo, digamos, manifieste una sintomatología porque emocionalmente no se está resolviendo, ¿vale? Entonces, lo primero y lo principal que yo diría a la gente que está viendo el programa es darse cuenta realmente de ser consciente de que realmente lo que estás haciendo está siendo coherente con lo que realmente haces, como te he dicho antes, sientes y piensas. Cuando estás en incoherencia, que eso se denota muchas veces con respecto a me duele el cuello o tengo presión en el plexo solar o en el corazón, es porque realmente el cuerpo ya te está diciendo que realmente no está siendo coherente con lo que realmente sientes. O sea, hay algo que físicamente no es como la mente que te puede engañar, se puede autogestionar automáticamente, mentalmente, y se puede inventar su historia para justificar determinadas cosas. El cuerpo es completamente sincero. Si tienes un problema
no sé, te digo, un tema de rodilla, por ejemplo, tiene un problema de rodilla, tiene un conflicto emocional que lo está provocando, que es la sumisión ante la autoridad, por ejemplo. Si tiene un problema de ojos, con respecto a qué es lo que quieres ver o qué es lo que no dejas de ver. Tema de oídos, qué es lo que quieres escuchar, qué es lo que no quieres escuchar. O sea, todo está dirigido hacia un conflicto emocional que tiene que ver con algo que no has resuelto, que estás en incoherencia con respecto a esa situación que estás viviendo. Básicamente es eso. Si es que al final es tan fácil, es como dejar de hacer las cosas porque creo que de esa manera cuando las hago me van a valorar mejor, me van a reconocer, me van a decir qué bueno que eres, ¿vale? O sea, realmente tienes que sentir lo que tú realmente quieres en tu vida y dejar ¿cómo se dice?, de prostituirte, ¿no? Con respecto a querer recibir el amor de los demás. Lo importante es tu propio amor, tu propia autoestima. Eso es lo más importante que necesitas en el día a día. Y básicamente ahí es donde viene toda la historia. Y es tan fácil como eso. Vivir en coherencia y si tenemos un síntoma, buscar el significado de ese síntoma y ponerle coherencia al sentimiento que estamos llevando a Exactamente. consecuencia de ese síntoma. Qué Exactamente. maravilla, de Básicamente verdad. eso. Yo, ¿qué te digo si soy una gran amante de esto? Y no puedo expresarlo con más emoción. ¿Qué emociones observas con más frecuencia en las personas que acuden a tu consulta? ¿Qué tipo de emociones? La primordial es el miedo. Porque yo creo que dentro de todas las emociones que yo denominaría auxiliares, la primordial es el miedo. Pues el amor, lógicamente, lo descarto porque nadie va a mi consulta por el tema del amor, pero el miedo está implícito en todo. Miedo que en el fondo es miedo a la muerte. O sea, todo lo que de manera auxiliarmente hablando, digo auxiliar por definirlo de una palabra que no sé si la estoy cogiendo bien, ¿no? Pero todo lo que hay en el compendio de emociones negativas, en el fondo es el miedo. La base es el miedo. Miedo, lo que te he dicho antes, miedo a, no sé, por ejemplo, el tema familia, ¿no? Pues miedo a ser abandonado, miedo a sentirse valorado por la familia, en el trabajo lo mismo, ahora que vamos a hablar del tema del trabajo. O sea, hay o sea, considero básicamente, además cualquier persona que defina cuál es el conflicto que está viviendo, si empieza a identificarlo e investigar, se da cuenta que en el fondo de la cuestión está el miedo. Y dentro de ese miedo cuando buscas, cuando ves en tu consulta, te pasará que vendrán a lo mejor diciéndote tengo tal sintomatología, creo Mm. que puede ser por esto, pero después cuando se empieza a tirar de la manta no tiene nada que ver. ¿Nos puedes contar así, como diría mi amigo Cristian Argüello, una casuística, Sí, eh, claro. donde podamos entender cómo se trabaja a través de la biodescodificación y cómo se tira de ese hilo? Sí. Pues mira, te voy a contar el caso el tema dinero, porque ha venido mucha gente con el tema de dinero y fue muy interesante porque fue súper fácil de dividir y descodificar. Ahí, como sabes, como pasa como con todo, ¿no? Que las personas somos un mundo, cada uno es un mundo, ¿no? Pero en este caso, comentarte que bueno, una de las casuísticas que he tenido, que ha sido, diríamos, una que se resolvió muy fácilmente, porque como comentaba, digamos que todas las personas son un mundo, o sea, cada una somos de su padre y de su madre y tienen más resistencia o menos resistencia, o tienen vinculaciones, digamos, a nivel de transgeneracional o a nivel del proyecto sentido, digamos, que tienes que trabajar, tienes que identificar, porque nosotros, es algo muy interesante que te quiero decir, es que nosotros somos como egiptólogos, o sea, perdón, como arqueólogos, ¿no? Porque somos como imagínate una pirámide que está enterrada en la tierra, ves el pico de la pirámide y entonces tú sabes que hay un pico ahí, pero sabes lo que hay debajo, ¿no? Entonces tienes que empezar a escarbar, ¿no? Hasta que encuentras la puerta para entrar en el inconsciente, que es la pirámide, para llegar al lugar donde está, digamos, digamos, bueno, pues lo que realmente te interesa, ¿no? El núcleo de la pirámide, ¿no? En definitiva, es exactamente lo mismo con el tema del inconsciente, ¿no? Entonces, con esta chica, que me enrollo, con esta chica lo que pasaba es que tiene un negocio, y el negocio le iba bastante bien, pero siempre a final de mes tenía problemas, tenía deudas, se le quemó el coche, deudas con el tema de una inspección de Hacienda, o sea, tenía problemas, un montón que provocaba que al final siempre estaba con la supervivencia, o sea, del dinero que cobraba, al final se le quedaba, bueno, pues la mitad, ¿no? O sea, tenía que sobrevivir con ese dinero, entonces, claro, ella decía, bueno, ¿esto cómo es posible que me pase, no? Era como una situación súper extraña, ¿no?
Y entonces en consulta, pues lógicamente cuando me comenta eso, digo, bueno, vale, aquí le pasaba todos los meses, porque o casi todos los meses, una cosa, digamos, brutal, pues lógicamente hay un programa inconsciente muy tóxico que tiene que ver con el tema de que el dinero es peligroso, porque claro, si recibía dinero y se le iba, es porque algo ahí estaba afectando, ¿no? Entonces, en el proceso que se hace preguntas, o sea, se investiga, hay esa labor investigadora del terapeuta que es para identificar con el tema de fechas, sobre todo por el tema del transgeneracional, si hay fechas de ancestros que tengan que ver contigo, si eres el doble, bueno, no voy a entrar en detalle porque eso es muy largo, ¿no? El doble, el yaciente, el heredero universal, hay distintas nomenclaturas que vinculan al consultante con el ancestro, ¿no? Entonces, cuando identificas eso, que lógicamente necesita un proceso, pues te das cuenta de que hay ese vínculo. Claro, aparte de eso, pues porque hay veces que la persona no sabe, o sea, no tiene la información del ancestro, o bien la pregunta, o incluso hay veces que se hace un proceso a nivel inconsciente, que a través de la hipnosis puedes entrar y conectar con la información del inconsciente familiar, ¿vale? También se puede hacer. Entonces, el caso es que esta chica tenía una vinculación con su abuelo que estaba en la guerra civil, que era un terrateniente de un pueblo de aquí de Córdoba, de hecho. Terrateniente que tenía tierra, tenía pasta, ¿no? Entonces, ocurrió que no me acuerdo qué bando era de que era el hombre, pero entró el bando contrario. Entonces, lo que hicieron fueron que cogieron a todas las personas que tenían poderío, tenían tierra, dinero y tal, los cogieron a todos y los fusilaron. Entonces, los fusilaron automáticamente, la familia se encontró de que se lo llevaron los militares, se lo llevaron donde fuera, lo fusilaron y automáticamente dejaron de verlo y se murió, ¿vale? No lo pudieron enterrar, o sea, pues imagínate todo lo que supone. Esa familia se tuvo que ir del pueblo, se tuvo que trasladar a otro sitio, o sea, que se quedaron de estar, digamos, bien automáticamente, de estar en la Protegida. pobreza. Entonces, claro, ahí hay que tener en cuenta que el inconsciente familiar, ¿vale? Lo que hace es protegerte. O sea, es un disco duro que se queda grabado en el inconsciente individual, hay un disco duro, pero también hay como un disco duro a nivel familiar que está como en la nube, ¿vale? De alguna forma, por decirlo de alguna manera, y ahí está toda la información de los ancestros. Y todos los traumas vividos por los ancestros están ahí grabados, ¿vale? Y el inconsciente familiar lo que hace es intentar proteger para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con ese ancestro, ¿vale? ¿De qué manera protege el inconsciente familiar a esta chica? Pues lógicamente provocando que genere deuda para que le ocurran un montón de desastres para evitar que ganara dinero. ¿Por qué? Porque no quería el inconsciente que se volviera a ocurrir lo que pasó en aquel momento. Pero claro, me diréis, bueno, pero en aquel momento era la guerra civil, ahora no es la guerra civil. Es que para el inconsciente eso no importa. El inconsciente es inocente. El inconsciente es como un programa de ordenador, que tú le das unas instrucciones en el que al final ha dado un resultado. Y no se plantea de que si yo le pongo otras instrucciones puede hacerle el resultado mejor o peor, o no tiene por qué hacer el resultado. Básicamente se enfoca en que en aquel momento pasó lo que pasó y en este momento repite la misma historia creyendo que si tiene dinero va a volver a ser fusilada. Entonces, eso fue brutal porque conseguí, digamos, llegar a ese extremo y la chica automáticamente empezó a dejar de tener problemas. Fue paulatinamente, no fue de un día para otro, pero paulatinamente comenzó a dejar de tener deuda y entonces, joder, pues la muchacha, imagínate, de estar, digamos, en números rojos a empezar a subir adelante, pues fue para eso fue algo importantísimo. O sea, y algo tan simple como eso, ¿vale? Pero eso es una casuística, ¿vale? Si te cuento otro, te puedo contar un montón. Uy, pero me parece súper interesante, me parece súper interesante y súper importante, porque fíjate que todo está hilado, ¿no? Yo por lo menos que cuando te estoy escuchando hablar, que me parece interesantísimo, pues me lo llevo al lado de los espíritus, ¿no? Del clan familiar, esa energía que se queda ahí, Claro, esa energía que se queda impregnada y que llevamos parte de nosotros. uh-huh, Entonces, porque siempre digo lo mismo, nosotros somos seres individuales, pero pertenecemos todos al mismo punto de energía, con lo cual uh-huh. todos Claro, tenemos que ver con efectivamente. todos y jugamos un mismo rol. Sí, sí, Pero sí. qué bonito el ejemplo. Y esa muchacha entonces pudo sanar totalmente gracias a eso. Y has dicho Claro. que mezclabas con el tema hipnosis. Sí. Eh,
al llevar, me imagino que a través de la hipnosis lo que haces es sacar esa información que el subconsciente tiene oculta para sobrevivir. Exactamente. El inconsciente de por sí oculta la información porque te está protegiendo. Porque lógicamente hay cosas que la persona no sabe, como en el caso este, no lo sabía, ¿no? Porque claro, que ten en cuenta que son situaciones en las que muchas veces se ocultan por el clan familiar, por vergüenza, porque no quieren, porque bueno, también hablamos de pueblos, que en los pueblos muchas veces pues se oculta la información, porque el que dirá, la vergüenza, ¿no? Entonces, pues claro, lógicamente la chica automáticamente cuando llegamos a la hipnosis se conecta, diríamos, con el inconsciente familiar, como te decía, y lo que hace es digamos, es como abrir la puerta, o sea, sortar la resistencia o los bloqueos que provocan que no entren a nivel del inconsciente familiar. Pero claro, el inconsciente familiar es donde tienes que llegar para poder transformarlo. Claro, Desde ahí, desde el inconsciente, claro. no desde el consciente, porque desde el consciente no resuelves nada. Aunque le diga a la persona, viviste esto, porque esto es así de esta manera, porque tuviste un ancestro, si lo haces de manera consciente no cambia nada. Porque es el inconsciente que corta el bacalao, no el consciente. Entonces, para llegar al inconsciente tienes que hacerlo a través de la hipnosis. Es como el método, digamos, más potente que se trabaja en biodescodificación. Y desde ahí, pues, un montón de cosas, ¿me entiendes? O sea, ten en cuenta que el tema dinero es que es fundamental, porque es que el tema dinero está relacionado con el trabajo, está relacionado con la comida incluso. O sea, porque a nivel de supervivencia el dinero es fundamental. O sea, y el sexo también, ¿no? A nivel de supervivencia. Pero en este caso que estamos hablando más del tema dinero, el dinero es el medio necesario para poder sobrevivir. Y Para sobrevivir en el punto, en el planeta Tierra en el que estamos, nos guste o claro, no nos guste, tenemos que entrar claro. en eso. Claro, entonces por eso te digo que el inconsciente para él, el dinero es fundamental para cualquier tipo de conflicto que se viva. Yo te puedo contar también de otro caso de otra chica, también fue brutal porque pasó un detalle que a mí me voló la cabeza. Era una chica que estaba en una empresa trabajando, entonces va a trabajar en una empresa y fíjate por dónde, porque os te digo antes de seguir, es que todos aquellos conflictos que no están resueltos a nivel familiar se trasladan a nivel laboral. ¿Mm? ¿Vale? El método rol que yo tengo, el rol que tú estás viviendo en esa posición en el entorno laboral tiene mucho que ver con el entorno familiar, ¿vale? Pongo este indicativo para que lo entiendan. Entonces, al final esta chica va a la empresa, se encuentra que tiene un compañero que no le ayuda a poder enseñarle cómo tenía que hacer el trabajo que estaba desarrollando, tiene un gerente y una secretaria que son dos, que te lo digo básicamente para que entendáis. El gerente era un pelele y la secretaria es la que llevaba el gato al agua en la empresa, ¿vale? Entonces ella entra a la empresa y empieza a darse cuenta con respecto al proceso en consulta, de que lo que estaba viviendo era simplemente repitiéndose la misma historia que estaba viviendo a nivel familiar. Por ejemplo, este compañero era su hermano era un porro, que era un muro con ojos, que no había forma de sacarle nada, de la comunicación cero, que hacía el rol de este hombre. El gerente y la secretaria era el padre y la madre, porque se reconocen, conforme haces el proceso, se va reconociendo el rol de cada uno. El gerente era el padre, que era un pelele, y la secretaria era la madre, que era la autoritaria. Y todo lo que conllevó, es mucho más extenso, ¿no? Pero no voy a entrar en más detalles, pero todo lo que conllevó para que se diera cuenta de que lo que estaba aprendiendo era porque tenía que resolverlo a nivel familiar, es que es muy fuerte. Pero es que lo gracioso de todo esto, una vez que resolvemos a nivel familiar todo eso que tenía que ver con el padre, con la madre, con el hermano, automáticamente a la semana después, es una de las cosas más potentes que me han pasado, ¿no? A la semana siguiente la llaman de un ayuntamiento para que trabaje y se vaya, o sea, para que trabaje en ese ayuntamiento con unas Salga de condiciones ahí. de puta madre para que salga de ahí en una semana. Y yo digo, ostras, hostia, llegó un momento que dije, ¿esto está ocurriendo de verdad? O sea, porque yo mismo, aunque he vivido muchas cosas, pero coño, que flipo en colores, ¿no? Y la No, no, y chica, es que es para fliparlo y yo, claro, yo te puedo decir que me ha pasado también, es decir, me ha pasado que después de la consulta hay una transformación brutal. Ojo, no porque nosotros como terapeutas
tú a través de la biodescodificación, yo a través del tarot o de la mediunidad, hagamos hecho magia, sino porque la persona ha integrado tanto que ha transformado, ha hecho su vida un calcetín. Sí. Totalmente, y le ha dado la vuelta. Es que alucinante. Entonces esa mujer llegó a tener un Esa buen puesto de mujer, trabajo. esa mujer encontró ese puesto de trabajo, ya te digo, en un ayuntamiento, y era algo que ella había echado tiempo atrás. Se me dijo, dice, es que esto lo había echado tiempo atrás y yo ya ni me acordaba de eso. Y la llaman para, o sea, y qué sincronía, o sea, qué coincidencia, qué causalidad tiene que ver con que está trabajando eso, el tema de trabajo, y de pronto la llaman para lo otro. O sea, perdona que te diga, pero aquí yo creo que tiene relación, ¿no? Y Y luego otra, tanto. otra, otra casuística que ya no tiene que ver con el tema del dinero, pero también te la cuento porque fue también muy brutal, de una señora que tenía fobia a ir por los lugares elevados, puentes, no podía subir a las azoteas, todo lo que fuera elevado, ¿vale? Tenía una fobia que no le permitía. De hecho, por ejemplo, si tenía que ir con el coche a algún sitio, tenía que dar un rodeo para evitar ir por los puentes. Claro, era un rollo para ella, porque decía, cada vez que voy a no sé qué, tengo que ir por otro sitio, y aparte que se sentía incómoda, ¿no? Cuando pasaba Pánico. por, claro, era pánico, la fobia esa pues era importante para ella, ¿no? El caso es que fíjate que esta mujer que no tenía ni puñetera idea de dónde venía la historia, o sea, no había ningún tipo de reminiscencia o de información que dijera, vale, puede ser que venga por aquí, ¿no? Pero claro, en el proceso, cuando vas realizando cosas, el inconsciente te va dando información. Y esa información, tú eres como un detective, aparte de arqueólogo, eres como un detective, ¿no? Tienes que ver ¿usted qué me está diciendo? ¿Qué palabra me está? Porque claro, las frases están diciendo algo. O sea, todo tienes que ir, digamos, hilando, ¿no? Hilando fino para ver exactamente hacia dónde hay que ir, ¿no? El caso es que al final salió, en el proceso que hicimos, salió el tema de un abuelo que le salió de pronto y vale, digo, ostras, el abuelo. Y el abuelo de un abuelo que murió en la guerra, también en la guerra civil. Y claro, pero no sabía de qué, por qué salía ese, porque muchas veces el inconsciente te muestra cosas, pero no sabe exactamente por qué te las muestra, ¿vale? Te muestra esa información. Pero cuando te la muestras por algo, no la muestras por gusto, ¿vale? Sino la muestras por algo. El caso es que conectando con ese ancestro, que yo lo que hago, que como te he dicho antes, hago un proceso y la persona conecta con el propio ancestro, aunque no lo haya conocido, ¿vale? Hay un intercambio de información a nivel del inconsciente, pudo conectar con el abuelo y empezó a ver al abuelo, me dice, mira, mi abuelo tiene un chaleco, tiene una boina, no sé qué, de tal color y tal, y automáticamente dice, y ahora lo estoy viendo, todo esto me lo estaba relatando, ¿no? En el proceso. Dice, ahora estoy viendo que está en un puente, dice, está junto con otras personas, me lo digo, lo estoy diciendo y se me pone la carne de gallina, Sí, porque yo también. dice, y está con otros vecinos en un puente en Arto, y está los militares que sean, pegándole un tiro a cada uno en la cabeza y cayendo al vacío. Entonces, claro que, y aparte todo lo que supone eso, ¿no? Pues se cae el vacío al río, pues el cuerpo se pierde, vete a saber, ni lo fueron enterrar y nada, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué es lo que graba el inconsciente? Graba que los lugares elevados son peligrosos, peligro de muerte. Peligro de muerte, total, Claro, si voy total. por un lugar elevado, me pueden matar. Eso es lo Qué que graba el pasada. inconsciente, que es como un niño, es inocente, pero te protege completamente. ¿Qué pasó? Pues que cuando hay que hacer un proceso, hay que cortar con ese programa que tiene que ver con todo lo que estaba, con todo lo que vivió el abuelo, porque hay que sacar a la luz todo, o sea, hay que sacar a la luz al abuelo por un lado, hay que sacar a la luz todas las emociones que vivió el abuelo en ese momento, soltar y romper con el programa que tú recibes del abuelo, o sea, que hay un proceso, no es esto de nada más ya está, ¿no? Hay que hacer un proceso de cortar con ese programa inconsciente, ¿ves? Inconsciente. Entonces, cuando pasó eso, automáticamente, después de hacer terminar el proceso, esta chica ya dejó de tener fobia. Esta chica no, esta señora, era señora. Dejó de tener fobia y me dijo, mira, mira qué bien, puedo pasar por los puentes, puedo... Y fue brutal, o sea, fue algo impresionante. O sea, bueno, me ha pasado un montón de cosas de ese tipo, ¿no? E incluso, por ejemplo, personas que no ganan dinero están en la supervivencia, es porque tienen ancestros que tienen que ver con niños que fueron, por ejemplo, regalados. Hubo una época en que había familias pobres, es que esto es muy Madre frustrante. O mía, sea, yo he madre visto mía. cosas, he podido sacar cosas muy importantes porque al final son cosas que eso no sale, o sea, eso lo que estoy contando, hay cosas que a mí no me la dijeron en la biodescodificación, en la formación, que esto lo tienes que sacar tú en el bagaje de las consultas.
¿Me entiendes? Que esto no es, o sea, que lo mismo que te estoy diciendo ahora una cosa, mañana me sale otra consulta y me sale otra cosa. ¿Me entiendes? Pero Pero yo sí que, creo, José Miguel, que eso es porque nosotros estamos trabajando verdaderamente con el campo de entrenamiento que es el paciente o la persona que confía en el trabajo que hacemos y estamos haciendo como, bueno, mi amigo Teo, mi buen amigo Teo, siempre dice que nosotros utilizamos el espiritismo y el estudio del espíritu como un laboratorio. Y es un claro, laboratorio de ensayo y entonces pensamos que lo sabemos todo y de eso nada. por supuesto. Estamos, nosotros tenemos una base que es el conocimiento que ya se ha dado y luego cada persona pues va estudiando y eso es lo que has hecho pues tú a través de tus prácticas, yo a través de las mías, cada uno en su sector, pero Sí, sí. estamos en un campo de ensayo totalmente. Y es brutal cuando te das cuenta de cosas que te surgen. Claro que cuando las ves, cuando investigas, cuando empiezas a reflexionar y darte cuenta de por qué ocurre, dices, bueno, es que son situaciones que se cuentan de manera normal, pero no sabes exactamente hasta qué punto cómo pueden interferir o cómo pueden resultar algún tipo de Total. conflicto con respecto a un ancestro. Lo que te contaba de los niños, por ejemplo, me pasó con una persona con que tenía un ancestro que tenía vinculación con él y claro, no ganaba dinero porque tenía que hacerse invisible. ¿Por qué era hacerse invisible? Porque había sido el ancestro con el que tenía contacto de vinculación, fue un ancestro que fue regalado por la familia a una familia rica, ¿me entiendes? Entonces no siento que no tengo el valor suficiente porque soy regalado. Cualquier cosa que hacía lo regalaba, era como sentirse en la necesidad de no cobrar. Joder, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es brutal. Fíjate no, pero fíjate lo que decía antes, lo digo ahora otra vez a los que nos están viendo, yo soy una gran apasionada de la biodescodificación y parte de lo que yo he trabajado en mí es algo similar a lo que estás diciendo. Ujú. Ese Sí, sentido de no sentirme merecedora como ese voto de pobreza o voto de arrastrado en el sí, transgeneracional, sí, o sea, por supuesto. brutal, brutal. Oye, y fíjate, has comenzado con el primer caso que me llama mucho la atención y además que lo veo dentro de lo que es la biodescodificación, que es algo muy amplio. Has empezado diciendo, pues, el trabajo en la empresa, ¿no? Y que has desarrollado un método que se llama el método ROL. ¿Cómo Ujú. nació? ¿A raíz de estos casos así o Pero porque te te vino voy a una contar, experiencia? te cuento. El origen viene a nivel personal. Antes has dicho tú precisamente del tema de trabajarte a nivel personal para poder dar servicio. Mucho. En este caso, tuve que trabajarme a nivel personal. Si quieres lo cuento, porque Sí, para mí por fue. favor, sí, 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 sí. Yo como igual que tú eres administrativa también, yo he sido administrativo, ¿vale? Durante mucho tiempo, durante 22 años. ¿Qué pasa? Que mi padre fue administrativo, ¿vale? Entonces, yo fui administrativo por fidelidad a mi padre, en un primer momento, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que mi padre, también porque la fidelidad supone estar en contacto con el padre, o sea, cuando yo trabajo como mi padre, en cierto modo estoy como conectando con la energía de mi padre, ¿vale? Esa Claro. fidelidad familiar. Pero aparte de eso, yo sentía que yo estaba trabajando de administrativo, pero no me apasionaba. O sea, trabajaba por trabajar, cosa que a muchos emprendedores le pasa, que trabajan en cosas que no les gustan o no les apasiona y trabajan ahí y punto y pelota. ¿Qué ocurre? Después, cuando ya dejé de trabajar como administrativo y me entré como terapeuta, claro, empecé a investigar exactamente qué pasó con eso, ¿no? ¿Por qué no me apasionaba lo que hacía? Porque, claro, yo empecé a investigar y a darme cuenta de que mi padre murió cuando yo tenía 6 años, en un accidente de tráfico que iba al trabajo, porque le apasionaba su trabajo, porque él estaba en Córdoba y se fue a Málaga porque le apasionaba su trabajo, porque ganaba más, no sé cuánto, no sé qué. Tú fíjate qué creencias limitantes se me están programando a mí con respecto a él. Si me apasiono por algo, voy a morir. Si voy a trabajar, voy a morir. Y si quiero ganar dinero, voy a trabajar y voy a morir. O sea, Son, todo está claro, todo enlazado tiene al relación. miedo y a la muerte. Todo lleva a la Y al, muerte, una y forma de al morir. dinero, y al dinero, porque yo voy a trabajar para ganar dinero.
también el trabajo me supone ganar dinero, pero también o sea, el resultado final es el dinero. Pero aparte, si me apasiono por algo que quiero hacer, voy a morir. ¿Qué le pasó a mi padre? ¿Me entiendes? Luego para colmo me pasa eso y luego para colmo mi familia vive una historia de una estafa que yo también he trabajado con el tema de estafa, que eso también es brutal, estafas con respecto a la familia, en el que hay un familiar que estafa a sus familiares. Y estafa a esos familiares, ¿por qué? Porque se endeuda por el tema del dinero. Entonces, tener dinero o conseguir dinero provoca que en algún momento de mi vida pueda estafar a mis familiares porque no tengo el dinero. O sea, hay muchos condicionamientos que se pueden provocar durante el tiempo que está de alguna manera fundamentado en el miedo a el dinero, al peligro a tener dinero. ¿Por qué? Pues porque no quieres sufrir, tu inconsciente provoca que no vayas a sufrir, igual que sufriste con respecto a mi padre, por ejemplo, con respecto a mi familia. Otra de las cosas, esa persona que estafó se corrompió por el tema del dinero. Entonces, ¿qué creencias limitantes recibo yo en la familia? El dinero corrompe, los ricos son malos, el dinero es sucio. Entonces, todas esas, independientemente del transgeneracional que he hablado sobre eso, también hay que ver exactamente qué creencias limitantes con respecto al dinero que estamos hablando, porque bueno, pues es muy importante, con respecto a lo que la familia vivía con respecto al dinero. Desarrollas A la miedo. gente que está ahí, que piense cuáles son las frases que se decían en mi familia cuando estábamos comiendo, cuando estábamos viendo la televisión o en algún momento en el que veía algo con pasta. ¿Qué es lo que decían? Es que como es ser rico, sí, pero eso no sale de los árboles, o comentarios de ese tipo, ¿no? O ese tendrá dinero, pero feliz no es. Exactamente, cosas de ese tipo, ¿no? O lo que he dicho antes, el dinero, los ricos son malos, el dinero es sucio, ¿vale? O sea, todas esas creencias al final se graban a nivel inconsciente. Y se graban porque, claro, ¿quién te lo está diciendo? Tu padre, tu abuelo, que son autoridades, son referentes para ti. Y eso se queda grabado ahí. Y al final, ¿qué es lo que hace el inconsciente? Pues que no se plantea que eso es mentira. Da por hecho y da por válido que eso es así. ¿Y eso qué provoca? Pues que no vas a ganar dinero. O sea, Claro. son muchas, hay que hacer un proceso de indagación de toda tu vida para que puedas ver a nivel de familia, a nivel de ancestros, a nivel de creencias limitantes en tu edad contemporánea, de los 6 o 7 años hasta el momento presente, cómo vives, en este caso, cómo vive o cómo vivieron tus ancestros el tema del dinero. Qué maravilla. Y eso, eh, a nivel de empresa, bueno, la palabra rol significa reprogramación y orientación laboral. A Sí. nivel de empresa, ¿cómo lo extrapolas o cómo lo trabajas con una empresa? Porque yo Claro. individualmente, fíjate eso que has contado, Mm, precisamente me siento muy, muy mm, identificada, sabemos todos. Mis abuelos, por ejemplo, en la guerra civil, mis bisabuelos lo perdieron todo. Y vienen creencias limitantes a raíz de aquello, ¿no? Que por supuesto las he trabajado, las he mirado y demás, pero ¿cómo lo orientas tú al plano laboral? ¿De qué Pues manera? hay varios pilares que, que hay que tocar en el tema empresa, ¿vale? Por un lado es la posición en la que se encuentra el trabajador con respecto al conflicto. Lo que te contaba un poco al principio, si el trabajador siente que no es valorado por el jefe, si siente que no hay buena relación con los compañeros, eso en esa parte, ¿vale? La parte, diríamos, del conflicto en el ambiente laboral, ¿vale? Que eso es lo que te decía antes, que tiene mucho que ver con respecto al tema de la familia, con el tema familiar, ¿vale? Que es lo Ujú. que no resuelve a nivel familiar que se está manifestando a nivel laboral, ¿no? Pero luego no solamente eso, sino para incluso para el tema de empresa. Si tú, por ejemplo, montas una empresa en una fecha y esa fecha tiene que ver con un trauma o un accidente provocado por un abuelo tuyo, un bisabuelo o una abuela o bisabuela, energéticamente esa empresa no está en resonancia para seguir adelante, porque para el inconsciente una empresa es un proyecto y un proyecto puede ser un proyecto laboral o un proyecto de vida. Si ese proyecto de vida desaparece en esa fecha, se bloquea el proyecto que tiene que ver con la fecha de la empresa. Vuelvo a repetir, esto no significa que toda la empresa que tengan problemas sea por ese motivo, pero ha habido experiencias que yo he vivido que tienen que ver con eso, ¿vale? Sí, Con claro, esos claro. momentos en los que ocurre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se trabaja con eso, con actos simbólicos en este caso, ¿vale? Con respecto a un ritual que se hace para dar de baja y dar de harta a la empresa a nivel simbólico en otra fecha, ¿vale? Problemas con socios,
tiene que ver que ese socio, ¿qué representa para ti? Te pones a mirar, a investigar, puede ser también a nivel de familia, por ejemplo, que sea un hermano, o porque también tiene mucho que ver, sobre todo en las empresas familiares, ahí está un poco más, hay bastante roce, bastante fricción en las empresas familiares, porque el primogénito está por encima del segundo, el del segundo del tercero, cada uno, pero no voy a entrar porque eso es otra historia que es muy larga, No, no, pero eso es un la posición, campo. la posición en la que está cada uno también interfiere, ¿vale? Eh, entonces, el socio, como te decía antes, también puede ser que ese socio tenga una relación intrínseca con respecto a un ancestro que también vive una situación en concreto en tu familia. Entonces, ese socio está en cierto modo a nivel inconsciente, es como si tú estuvieses asociándote con un ancestro que tuvo un problema en ese momento, en esa situación, en el pasado. Y entonces eso provoca también pues que no haya buena comunicación. A lo mejor al principio sí, pero después empieza a haber mala comunicación. Te das cuenta de que el socio se está pasando por encima de tu responsabilidad, de tu autoridad. ¿Me entiendes? Pero claro, ¿por qué? Hay que ver ese proceso, hay que ver esa situación en concreto con respecto a ese ancestro, qué es lo que pasó. Hay que investigar, pero para que os deis cuenta de que no solamente se trata de estrategias empresariales de dónde invertir No, y dónde no no, invertir, sino que también hay no. otras cosas que son más internas que hay que tocarlas también, ¿vale? Bueno, pero según yo por lo menos siempre lo digo, ¿no? Si estás repitiendo continuamente patrones, busca dentro de ti donde estás errando, pero busca también el comportamiento, lo que alrededor tuya ves y encontrarás el fallo. Tarde más, tarde menos, encontrarás el fallo y lo transmutas. El problema es que la sociedad, esto que estamos hablando, que a los dos nos apasiona, eh, digamos que lo ponemos en manos del otro, del terapeuta, de este que viene a hacerme magia. Y esto conlleva que el terapeuta te pone tu conocimiento, esto en Claro, conocimiento, pero tú desarrollas en función de lo que tú quieras hacer. Yo me siento muy identificada con todo eso que dices. Por ejemplo, yo soy administrativa, pero sí tengo familiares administrativos. No es aquí mi padre, pero sí los tengo y que se dedicaban al mundo de la empresa también. hay una cosa que hay que tener en cuenta, que no solamente, y esto es importante que la gente lo entienda, que no solamente a través de la genética recibe los ojos de tu abuelo o de tu madre, la nariz de tu padre, ¿vale? O sea, que a nivel físico genéticamente recibe esa información y está creando este cuerpo en el que estás, sino que también percibes todos aquellos traumas, emociones que se gestionan, o sea, que se han generado y que también las recibes tú. O sea, que no solamente recibes esa parte que se puede ver, sino que también también recibes la parte que no se ve a nivel inconsciente. Claro, ¿Vale? claro que sí. Y para las personas que te busquen, que quieran contactar contigo, ¿a quién va dirigido este método? Buena Porque pregunta. yo desde luego te digo, eh, yo te podría dar cantidad de empresas que te diría, mira, ahí tienes materia para cortar. A ver, se va dirigido hacia emprendedores, profesionales cualificados y empresarios, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que todo, o sea, va dirigido hacia ellos, pero yo tengo que validar exactamente la información de lo que ellos vayan a necesitar para ver si realmente reúne los requisitos del perfil necesario para el método, ¿vale? O sea, lógicamente yo tengo que ver exactamente si está, en el caso del método ROR que estoy ahora mismo comenzando, tengo que validarlo, tengo que ver exactamente, digamos, si el perfil que tú o los requisitos que tú tienes están de acuerdo al método que estoy desarrollando. Lógicamente funciona para cualquier cosa. ¿Sabes? O sea, que no es que diga, es que por el hecho de que tú me rellenes el formulario no puede funcionar. Funciona para cualquier cosa. Pero lógicamente, como bien he estado diciendo, estoy en el proceso de validación con respecto al bagaje que yo he tenido, la Pero experiencia perdóname que yo que te voy a interrumpir, permíteme que te interrumpa porque para los que nos están viendo, lo he dicho anteriormente en la presentación, luego al pie de vídeo vamos a dejar ese link Sí, de formulario, ¿vale? sí, Pero para que sepan que ese formulario pueden acceder a él a través del pie del vídeo exacto. que le hago referencia a eso en la presentación para que puedan iniciar ese estudio y veas y puedas estudiar, corrígeme si me equivoco, Sí, sí, sí. si es justo lo que necesitan para la evolución de su empresa o de su negocio
o a su forma de emprender también, ¿no? Para los nuevos Claro. emprendedores. Claro, yo soy muy sincero, o sea, soy muy humilde, ¿no? En el sentido de que si yo realmente veo que una persona me pasa la información y veo que yo no estoy cualificado porque hay una situación en concreto que yo no he trabajado, pues lógicamente yo no trabajaría con esa persona. Pero es verdad que he tenido multitud de posibilidades de consultas que están relacionadas con el tema de empresa, socios, de trabajo en equipo, el tema de la economía, o sea, ¿por qué, por qué tienes tantas deudas? O sea, hay una serie de indicativos que están relacionados con el tema de la empresa que son súper importantes, darte cuenta por qué ocurren, ¿no? O sea, cuál es lo que está provocando que de pronto de golpe porrazo empiece a dejar de generar ventas, ¿me entiendes? ¿Por qué se deja de generar ventas? Porque obviamente si deja de generar ventas porque realmente no tienes que ganar dinero. O sea, al final todo tiene una correlación, ¿me entiendes? Todo. Incluso, por ejemplo, en el tema ¿cómo se llama? Ahí se me ha ido la palabra. Eh, Suicidio, por ejemplo. El tema de suicidios financieros también es importante, de gente que gestionan malamente o hacen, digamos, toman decisiones con respecto a inversiones que no le han ido a buen grado, y eso también está dirigido con respecto a suicidios que hayan tenido en el clan familiar. O sea, hay determinadas cosas que también están interferidas por eso. O sea, cuando la persona está provocando una mala gestión con respecto a una decisión que haya tomado, una acción determinada, que eso ha provocado la quiebra de la empresa o que ha tenido una gran pérdida, hay que ver exactamente si ha habido suicidios en el clan familiar. Fíjate hasta qué punto se pueden vincular unos con otros. Y perdona, también se podría vincular, por ejemplo, para empresas que quieran, que ahora está muy de moda en las empresas, incluir la integración de las emociones y demás para los empleados, No. incluir esa y favorecer a través del método rol esos comportamientos, esos tipos de roles distintos que hay en la empresa que hacen que el ambiente esté crispado, irascible. Porque claro, todos venimos de casa y eso de que dice, bueno, los problemas hay que dejárselo en casa. Ni al final los problemas te los dejas en casa, te los llevas al trabajo y pagas tus frustraciones dentro del trabajo o viceversa. Entonces, Sí, sí. también se puede integrar ese método en el rol que coge cada uno en la empresa y armonizar así, desde la integración, esa energía para que la empresa vaya más fluida a nivel de comportamiento y comunicación entre los compañeros. Claro, se puede realizar. Lo que pasa es que, claro, yo ahora mismo el método está más dirigido a nivel personal, ¿vale? A nivel personal, o sea, me refiero, yo podría trabajar con el empresario para definirle exactamente si tiene algún tipo de problema, yo pudiese trabajar con los trabajadores. Pero va más, lo que te quiero decir es que no es un método que sea a nivel grupal. No es un método que trabaje a nivel grupal con todos los trabajadores, sino que habría que trabajar con los trabajadores que están, diríamos, implícitos en el conflicto. Claro, ¿Entiendes? claro, 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 Pero se claro. podría hacer, se podría hacer sin ningún tipo de problema. Uy, si es que eso si se tirara más de una empresa, madre mía, saldrían los bloqueos emocionales del ciento y la madre. El problema es Claro, que las personas también quieran, claro, es que es quieran el problema. sanar y estén dispuestas a sanar. Exactamente, Tiene que ser un claro, equipo con mente muy abierta, de decir, bueno, pues claro, me voy a efectivamente, plantear no las taras de mi compañero, sino las mías propias. claro, Eh, Fíjate que como en esta sesión de diagnóstico, con este test que ya he comentado antes, que lo vamos a dejar, este formulario, al pie del vídeo, ¿cómo haces para discernir qué es el perfil que necesitas para trabajar o dónde puedes verdaderamente trabajar? yo tengo en cuenta que en el formulario hay varias preguntas en las que de alguna manera quiero identificar exactamente, por ejemplo, el grado de compromiso que tiene la persona, cuál es el conflicto que está viviendo, desde cuándo lo está viviendo, digamos, preguntas, diríamos, que me puedan dar mi información para darme cuenta que realmente ese perfil de persona con respecto a su conflicto está adecuado hacia el método que yo he estado realizando durante más de 10 años. Entonces, claro, para mí es importante el formulario porque de esa manera puedo filtrar y ver exactamente qué personas estarían dentro de, porque a mí tampoco me interesa que sean personas que sean para pegosear, ¿me entiendes? O Claro, sea, que claro. sean personas que se comprometan realmente si quieren trabajarse y quieren, digamos, cambiar su vida. Pero para personas curiosas a mí no me interesa.
porque al claro. final es tiempo que yo pierdo y al final ¿para qué? Si realmente la persona no se Tiempo, compromete. tiempo y energía que estás Claro, malgastando, que claro. luego después pues, somos lo que vibramos, ¿no? Si no estamos vibrando en Claro. concordancia, pues ya, pues apaga y vámonos. ¿Y qué le dirías a alguien que se siente que está bloqueado y no sabe por qué? ¿Cómo se busca? Porque Lo eso, por primero, ejemplo, a mí en consulta me ocurre muchísimo, que llegan las ujú, personas y es que todo me va mal, es que tengo mala suerte, es que seguro que tengo mal de ojo, eso es la claro, palabra del millón, claro, o la frase del millón. lo que pasa, Ana, es que en biodescodificación hay dentro de lo que es los criterios que se siguen en consulta, uno de ellos es que no te puede contar la persona a nivel mental lo que le pasa. O sea, ten en cuenta, tú puedes hacerle preguntas, de hecho yo muchas veces digo, quiero explicarte algo antes de comenzar, para que no te sientas incómoda o incómodo. Es decirle, si yo te pregunto algo, porque claro, la mente que es lo que hace, le pregunta una cosa y te va por los cerros de Úbeda. Entonces muchas veces le digo, vale, si yo te pregunto algo y te digo para, es porque lo que me estás contando no es necesario que yo lo sepa. Porque no quiero contaminarme de esa información, porque esa información no va a ningún sitio. Entonces a mí lo que me interesa es la información necesaria para que yo, porque claro, sale siempre, ¿no? La típica respuesta de, no, si yo ya sé lo que me pasa, o sí, pero esto es por esto, ya, pero yo creo que lo hemos podido hacer por esto. O sea, surgen historias de ese tipo, ¿no? Entonces al final yo siempre le digo, yo te hago preguntas muy breves, claras y concisas para que me las responda. También yo examino, veo exactamente físicamente cómo, o sea, hay una investigación, como yo digo, observación de cómo gesticula, de hacia dónde pone los ojos, si los pone hacia arriba, hacia abajo, en función de dónde los ponga, pues también tiene que ver con cómo lo está diciendo. Me estoy tocando porque estoy asfixiado. Voy a poner un poco el ventilador, es que, Ponlo, a ver porque si no, no quiero que te mueras en el moja. intento. Es que Madre aquí mía. hemos de decirle a los que nos están viendo que entre Córdoba y Málaga pues son dos hornos que sean. Madre mía. Son Pues dos eso. hornos, son dos hornos. Y entonces, claro, la persona, lo importante es saber exactamente cuando está en el primer momento, en una primera consulta, identificar exactamente que el proceso se lleva con una metodología, con unas pautas a seguir y que por mucho que me cuenten no vas a conseguir nada, como es que me Claro. cuenten muchas cosas. Lo importante al final es llegar a lo emocional, a la emoción que está intrínseca en el conflicto. Desde ahí es donde se puede hacer, pero de la parte mental no hacer nada, desde la biodescodificación estamos hablando. Entonces, Claro. claro, cuando te hablan lo que vas a intentar, esa parte que te cuento un poquito, porque tienes que investigar, como te he dicho antes, pero al final hay que ir con la hipnosis. O sea, la hipnosis y la PNL para reprogramar la mente a nivel mental. Y la hipnosis que sepa la gente que no es como los programas de televisión que te pone una cebolla y dice que es una manzana. La hipnosis Para nada, no sí es pero hay gente que mucho me más pregunta y me que dice, ¿y esto eso. te das cuenta? Digo, sí, hombre, te das cuenta que no es eso, ¿no? Que No, los no, ni programas, te drogas, ni nada de eso. Doy nada, fe como muy, bueno, he sido cantidad de veces paciente de hipnosis y además que la he experimentado muchísimo, muchísimas veces. Y tú estás totalmente, plenamente consciente. Es decir, cuando sí, tú quieres salir de ese estado, sales. No, no pierdes tu norte. No pierdes claro. tu norte para nada. Claro. Y te das cuenta de situaciones que puedes llegar a conectar, ¿no? Con ancestros, con momentos, por ejemplo, a mí me gusta mucho el proyecto Sentido que tiene que ver con cuando estás en el vientre materno, porque vives pues, una regresión que entras en el vientre materno y entonces estás viviendo todo lo que vivías como en el feto, lo vivías tú, como lo vivía mamá cuando estaba embarazada de ti. Hay momentos muy bonitos, momentos no tan bonitos, porque tienes que entrar en la herida, que muchas veces no es tuya, sino que es la de mamá, porque claro, ahí también la historia, ¿no? Que como en el vientre materno eres un ser solamente, cuando estás en el vientre de mamá, o sea, mamá y tú eres el mismo ser, ¿vale? Entonces todo lo que mamá percibe emocionalmente también tú lo recibes, no solamente el alimento a través del cordón umbilical, ¿no? Y precisamente, mira, ahora que estoy diciendo esto, que se me había olvidado antes comentarte, en función de cómo naces, también eso interfiere en el tema del trabajo. Sí, sí. Porque es interesante porque a mí me ha pasado de personas que, por ejemplo, necesitan siempre que lo impulsen, necesitan siempre que lo saquen de la problemática porque no tienen como esa sangre para salir
Y luego te das cuenta, empiezas a investigar y dices, coño, es que este chico, esta chica vino por un parto por cesárea, ¿no? Porque necesitaban que lo sacaran fuera porque si no por el medio natural no podía ser, ¿no? Cosas de ese tipo. El tema por ejemplo, gente con problemas de dinero, de escasez, el parto seco, por ejemplo, cuando rompe agua antes de tiempo y se queda la bolsa uterina se queda sin agua, eso significa que tienes falta de liquidez, fíjate, falta de líquido amniótico, escasez de liquidez, escasez de dinero. Es que para el inconsciente es brutal. Es que es Claro, brutal. porque es como un orden. Yo siempre digo que para los que sean más mayores, ¿no? Porque si no ven personas a lo mejor del año 2000, pues no lo van a entender. Es como un, Claro. un MS2. Programa en función de Sí, sí, sí. un programita, sí, no, regular, ya. Ya está, Y ya ya está. está, y ahí salta. Fíjate, yo pues ya te voy a lanzar aquí una pregunta así, Venga, fíjate. porque yo, por ejemplo, nací con forceps. Yo nací con forceps. Con force, cuando te hablamos de force, viene a ser muy parecido a la cesárea, porque es como que necesitas un instrumento, necesitas algo externo para que te saque, o sea, para que te ayude a salir del proyecto de vida. Entonces, no sé en este caso si tú cuando haces un proyecto a nivel de trabajo, de empresarial o a nivel de lo que sea, como que necesitas de que alguien o algo te agarre o te sientas que te necesitas que te agarren para poder llevarlo adelante. El force de alguna manera es una herramienta para agarrar la cabeza del bebé, ¿no? Del bebé, sí, claro. Claro, claro. Entonces, es como Bueno, puede tener relación más connotaciones, después te los contaré en privado, pero vale. sí, sí, por ahí va la cosa. Bueno, hemos dicho antes que dejamos el formulario, pero aparte de eso, al igual que yo, tienes también canal en YouTube. Sí, ¿Cómo pueden contactar las personas que quieren conocer más sobre tu trabajo o quieren trabajar contigo pues mira, y entrar en este mundo maravilloso? realmente yo te puse el enlace del WhatsApp por si lo vas a poner para que la gente pueda pincharlo o a través de correo electrónico o a través del correo electrónico ya te pasé el canal de YouTube, el canal de Instagram y el canal de TikTok para ver en redes sociales. Es verdad que para contacto vía WhatsApp es como mejor me van a contactar o a través del formulario, como voy a tener su información, a través del Sí, formulario, yo lo puedo. todo eso va ahí al pie, todo eso va ahí al Entonces, pie del vídeo, todo eso va ahí al pie del entonces vídeo para que te puedan contactar y te puedan buscar. la web la Y tengo en José, construcción, por eso no la he puesto. La web la tengo en mm, construcción, que como he cambiado bueno, la marca personal, la tengo en construcción y la estoy terminando de hacer, pero no la he terminado. bueno, poco a poco y cuando la tenga, pues la colgaremos. Vale. ¿Qué mensaje te gustaría antes de marcharnos, antes de terminar esto? Porque yo estaría hablando contigo toda la tarde. De hecho, Está claro. es que no solamente estamos ahora mismo en esta entrevista, es que llevamos un buen Bastante rato. rato hablando y comentando experiencias mutuas, ¿no? Qué mensaje te gustaría dejar para aquellos que nos están viendo o qué invitación te gustaría darles? Pues yo creo que lo importante en este momento en el que estamos viviendo es darnos cuenta, es un poquito profundo, pero está todo relacionado con lo que estamos haciendo, con lo que yo hago, ¿no? Darte cuenta de que venimos a este plano para evolucionar, venimos para aprender, para recordar, más bien recordar, y que dentro de ese recordatorio hay que vivir distintas experiencias y conflictos a nivel emocional que te ayudan a superar algunos retos a nivel físico, a nivel de pareja, a nivel de dinero, a nivel de lo que sea, y que para llevarlos a cabo, para superar esos retos, pues hay otras personas, como un terapeuta, como soy yo, que te puede ayudar a, digamos, a superar ese reto, a superar ese obstáculo a través de la biodescodificación. Al igual que tú has venido para una cosa, yo he venido para ayudar a otras personas. De hecho, Yo, cuando nací, murió te lo digo porque tiene relación. Cuando nací, murió mi bisabuela, 3 días antes yo nací y como que de alguna manera provoqué que no hubiese tanta tristeza con respecto a la, los traumas que se estaban viviendo en ese momento porque nació un niño. Entonces vengo como a alegrar al mundo, vengo como a sanar al mundo desde ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso he venido, ¿no? Y para eso estoy aquí. madre mía. Bueno, pues José Miguel, de verdad, un placer.
Un placer, sabes perfectamente que, bueno, seguimos en contacto, Sí, claro. y un placer que nos des de tu experiencia, darte las gracias y a todas esas personas que nos están viendo, que puedan o no contactar con José Miguel, que como insisto, lo vamos a dejar todo al pie del vídeo, darle las gracias, deciros que le deis al like, a la campanita y que nos dejéis en comentarios cualquier duda que os pueda surgir y si queréis que tratemos otro tema o nuevos temas respecto a lo que estamos comentando, nada más que dejarlo en comentarios. Muchas gracias a todos, gracias por estar, gracias por existir. Un saludo. Gracias, Ana. Muchas gracias.